Bueno, pues les damos la bienvenida a la parte 3 del episodio 5 y la última vez hablábamos sobre la importancia de las políticas públicas enfocadas a estos espacios autogestionados, ¿no? Ya decíamos que pues todos estamos viviendo cierta parte de la crisis en diferentes aspectos, pero estos espacios que se mantenían pues evidentemente están teniendo que cerrar o en algunos casos, como lo decíamos, en el Alicia pues que está vendiendo los discos, los carteles, esta necesidad de que haya políticas públicas, perdón, enfocadas a estos espacios, pero también hay que pensar y a mí me gustaría llevar también la reflexión hacia cómo se imaginan, cómo serán estos espacios, o sea, cómo será el ir a un concierto ya en esta aparentemente nueva normalidad, ¿no? Hemos visto algunos ejercicios de conciertos que se han hecho con estas esferas, cubriéndose, hay quien propone ir con cascos, hay otros que dicen, no, pues ya lo de en línea es en vivo, yo particularmente no me acostumbro a pensar en un concierto en línea porque no puedo, pero a lo mejor va a ser parte, ¿no? De sumarte y de que a lo mejor puedas estar en igual como lo estamos haciendo ahorita con muchas actividades, pues que te sumes, ¿no? Sin embargo, no sé, estos espacios también, ¿qué les va a suceder? O en qué se están a lo mejor adaptando, transformando con tal de sobrevivir. Y pues, no sé, aquí, qué pienses? Bueno, yo creo que antes de empezar a ver esta parte, podríamos retomar los 2000 y creo que algo que se trabajó mucho aquí en la Ciudad de México y las autoridades como que vieron una posibilidad fue la utilización, ¿no? de la música como un elemento rector para empezar a atraer a los chavos, ¿no? Es algo que se utilizó mucho y la Plaza del Zócalo se volvió uno de los escenarios más importantes, ¿no? Estaba un poco recordando cuando Cuau menciona el terremoto del 2017, pues todo al final termina o se resume, ¿no? Con conciertos de Estados Unidos, ¿no? Donde, como bien lo dice, ya no es el cantante que quieres escuchar, ¿no? Sino ya ellos se ofertan para generar conciertos, algunos no solamente en el Zócalo, sino no fondos o buscando maneras de ayudar a la gente para empezar a recaudar, ¿no? Por todos los edificios que se cayeron. Entonces se vuelve una alternativa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como una política social y un poco pegada a la parte cultural, donde se ve esa posibilidad, ¿no? Entonces, el Zócalo permite la entrada no solamente de un grupo en específico, ¿no? Sino más bien se abre a una diversidad, o sea, lo mismo podrías ver un fin de semana a cantar a artistas pop como artistas de los años 60, 70 y después se hacen combinaciones bastante interesantes y posteriormente ya vemos cómo empieza a modificarse la forma en que se va pensando los conciertos, ¿no? Como en esta lógica de la posmodernidad ya los medios masivos empiezan a generar la posibilidad no solamente de adecuarse a un estilo en específico, sino se empieza a multiplicar la posibilidad, ¿no? Se empiezan a hacer combinaciones bastante interesantes en estilos. Ya el Vive Latino, ¿no? Ya se volvía sumamente diverso, ¿no? Ya no solamente era grupos más llamativos, ¿no? Entonces, de pronto ya también tenemos a la música, a la cumbia, ¿no? Tenemos algunas bandas que empiezan a fusionarse, ¿no? Bajo esta lógica. Entonces, yo creo que, y un poco me gustaría preguntarle, ¿cómo ve esa parte de las políticas? ¿Cómo se inserta esta nueva visión que tienen las autoridades de la Ciudad de México de tratar de fomentar la cultura por medio de los conciertos? Eh, pues a mí me llama mucho la atención eh, que, y bueno, es ya como una parte muy recurrente, ¿no? Cada administración es un cambio, un corte de caja, un recrear programas, proyectos, lo previo a la administración en turno se retira, se vuelve a empezar de cero y demás. Y no exclusivamente de un sector, ¿no? Administración desde las
federales hasta las locales, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues no es la excepción. Y ahorita que comentabas estas situaciones, lo comento porque también en su momento, pues muchos eventos en el Zócalo tenían que ver con este cambio de ruta política en aquel momento, ¿no? Eh, transitábamos de un departamento del Distrito Federal a un gobierno del Distrito Federal, una Ciudad de México. Y en aquella época, también todavía en los 90s prácticamente, pues venía todo este proceso de cómo integrar en estos procesos a los jóvenes, ¿no? Y venían pues todos estos eventos musicales que no necesariamente tenían que ver exclusivamente con el rock, sino que se ampliaba porque era parte de este proceso democrático, ¿no? Que empezaba en el Distrito Federal en aquel momento, ¿no? Te traían a músicos como Aute, ¿no? O te traían inclusive a Charly García, y por el lado mexicano, pues tenías algún concierto de Café Tacuba o Caifanes, por decir algo. Bueno, en aquel sí todavía, ¿no? Aunque creo que ya era Jaguares, no recuerdo muy bien. Pero bueno, los mismos músicos en diferentes etapas, ¿no? La mayoría de ellos, no tan puntuales. Esto permitía que se empezaran a abrir un poco más los espacios. Lamentablemente, pues, siempre esta parte pública siempre ha sido esta situación de la centralidad, ¿no? Eventos públicos por lo general siempre tenían que ver con la alcaldía Cuauhtémoc o lo más cercano a ella en Venustiano Carranza o en Iztacalco, y también iban de la mano con estos mismos espacios que realmente hemos platicado, ¿no? Tenías disponible como gobierno una explanada en Palacio de los Deportes donde podías poner o generarte un pequeño festival, o te ibas a la explanada en Venustiano Carranza, o como bien decías, el Zócalo, irte al Deportivo, al Monumento a la Revolución, los conciertos en el Monumento a la Madre, o en Miguel Hidalgo, ahí igual ¿cómo se llama? El Parque Lincoln, ¿no? En algún momento. Pero también allá era otro tipo de música por lo general, ¿no? No era tanto rock. De repente se veía una que otra banda, pero pues, privaba más el jazz, ¿no? En vivo, o algunas otras expresiones, música clásica, por decir algún ejemplo. Y más para acá, pues venía toda esta mezcolanza, ¿no? La misma delegación nada igual, nos vamos a los municipios cercanos, pues tenía Nesa, ¿no? La explanada del Palacio Municipal de Nesa. Yo recuerdo haber ido a un concierto allá, eran los Pericos, en aquel momento, se terminó en varios descalabrados, porque pues, también ibas a un territorio 100% rock urbano, con punk, y de repente les llevas reggae argentino, y pues como que no fue muy bien recibido, ¿no? Y bueno, ahí es donde empiezas a identificar que cómo va enfocando esa parte de cursos, ¿no? Que igual a lo mejor no estaban propiamente identificados como políticas públicas o apoyando un programa exprofeso, pero que algunos de esos recursos podían ser utilizados para dar cabida a esos espacios y a estos artistas a desarrollarse. Y bueno, también dentro de ello, pues se iba haciendo este conglomerado, ¿no? Que no solamente era rock, sino también te ponían eh, Huapango, recuerdo también, a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jixú, por mencionar uno de tantos, Jaramar, que no tenía que ver en principio con festivales masivos, ¿no? Magos Herrera también desde su trinchera, o Betsy Pecanins como de lo más refinado en el tema de blues, ¿no? Por decir algo, ¿no? O ya después con estos pequeños toques, pues empiezan a hacer otras redes, ¿no? También, y ya de repente encontrabas a Real de 14 sumado, o a quien pudiera mencionar, al Aragán, ¿no? De repente también, o vamos, diferentes
bandas o músicos. Y bueno, ahí pues era reinterpretarse, ¿no? Aparecen los faros, ¿no? Los llamados faros, el faro de Oriente, como este proceso también de buscar difundir las expresiones musicales. De ahí pues empiezan a generar también un proceso de actividades para dotar de clases a este sector de población juvenil en estos alrededores de ahí de Plaza El Salado. Llevan allá los festivales también del Faro, ¿no? Todas estas actividades culturales y musicales. Luego los eventos que se empezaron a generar en el Centro Nacional de las Artes también. Entonces, todos esos procesos pues conllevan una serie de bastiones con índole cultural, ¿no? Y dentro de ello, pues también valdría la pena en algunos casos hasta retomarlos, ¿por qué no? Sobre todo también ahorita, pues con la actual administración, pues vienen muchos recortes, que pues, igual es una vieja fórmula que cada administración federal y local siempre hace, ¿no? Recorta, 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 y entonces llega un momento que pues ya las cabezas de ciertos sectores desaparecen y es más sencillo, así como que, bueno, estos dependían de él, pero ahora lo vamos a poner acá con estos otros, pero me va a hacer lo que hace el que estaba arriba, más las que tenía el de al lado, y pues también empiezas a apretar más el sistema gubernamental y conflictúas, ¿no? Hasta el grado de comprometer programas. Y en ese sentido, pues también de los más golpeados actualmente, pues es el sector cultural, ¿no? Tan es así que pues vemos muchas manifestaciones en redes sociales, ¿no? Desde los pagos a los mismos trabajadores de las instancias culturales, eh, los promotores culturales que no les han pagado de quién sabe cuántos meses atrás, inclusive antes del confinamiento. ¿Por qué? Porque pues, resulta que el cambio de administración se llevó, dicen, que al que sabía, y entonces el cheque del que se quedó pendiente de pago, pues se quedó ahí en el archivo y pues el que llega en lo que sabe cómo abrir el archivo, entre comillas, pues ahí se lleva otro proceso, ¿no? Y todo eso va pausando todo, ¿no? Y pues tienes ya un sector cada vez más agobiado, ¿no? Y bueno, si eso pasa tan solo con las instancias que están consolidadas y que por las formas también de contrataciones, pues tienes estos esquemas de trabajadores que reciben un pago por esta modalidad de honorarios y que pues, también resulta que se cancelan como estas políticas de austeridad, pues comprometes también a este sector que queda más vulnerable, ¿no? Y bueno, pues eso tan solo de lo oficial, ¿no? Y ahora trasladarlo a estos espacios autogestivos que de origen pues siempre han tocado la puerta, han buscado un recurso, una atención, inclusive desde lo más mínimo, como reconocer su espacio, su propiedad como tal, pues está más complicado, ¿no? Porque resulta que los requisitos te dicen que debes, en algunos casos, no en todos, que debes de ostentar la representación del inmueble o del establecimiento para que puedas participar en algún beneficio social, ¿no? Y pues resulta que pues, estás en un inmueble del cual no tienes una representación y pues dice la autoridad, pues ¿cómo voy a justificar que erogué un recurso a alguien que pues, no me puede dar la certeza de que ahí va a canalizarse ese recurso, ¿no? Y entonces pues, eso complica más, ¿no? Hace un año, a mediados, se mencionaba que, no recuerdo, hay una ley desde la Ciudad de México que estaba votada en el Congreso, que estaba próxima a publicarse. No recuerdo el nombre de esta ley, pero muchos promotores culturales y también desde algunos sectores de- de participación de estos procesos autogestivos, pues veían con buenos ojos porque mencionaban, yo lamentablemente no recuerdo el nombre de esta ley, pero decían que con esta puesta en vigencia de la ley, les iban a apoyar para buscar generar alternativas que los pudieran beneficiar, ¿no?
Y pues hasta la fecha yo creo que no ha sido el caso que haya sido ya publicada, porque si no, pues no estaríamos viendo en estas situaciones a espacios como el Alicia, ¿no? O algunos otros. Entonces, pues eso también es preocupante porque ya ni siquiera estamos hablando de decir, por decir algo, de una, con este esquema de pausar ciertas actividades porque no son esenciales, decir, oye, pues este es tan esencial que inclusive antes de la pandemia tenía una problemática, ¿no? Y si esta ley o leyes que se estén generando para apoyarles no han salido, pues entonces desde instancias gubernamentales no están haciendo su tarea. Y a mí, inclusive, cuando he tenido oportunidad de ver algunos enlaces en vivo de sesiones del Congreso de la Ciudad, por darles un ejemplo, me llama mucho la atención que esos eventos, pues no todos los personajes que nos representan de diferentes territorios de la Ciudad de México estén en un espacio exprofeso, ¿no? Una oficina. Algunos de ellos te los encuentras que van en no sé si sea un Uber o un taxi o en su camioneta. Dices, oye, si estabas convocado en una hora para debatir la modificación de una ley, para atender un reclamo de la ciudadanía, pues, ¿cómo te explicas? Bueno, al menos yo siempre trato como de cuestionarme eso y responderme, ¿no? ¿Cómo me explico que el señor está en otro lado, ¿no? O inclusive, aunque estén en el espacio es profeso para trabajar, pues ni siquiera están atendiéndolo porque están contestando teléfono, están mensajeándose y pasan las votaciones o el espacio para preguntas y respuestas y nadie de ellos se manifiesta, ¿no? Y dices, ah, caray, pues ellos sí son esenciales, ¿no? ¿Y por qué no atienden estos temas como tan solo esto que hemos platicado, ¿no? Ahí creo que sí, este, y sé que no es algo de ahorita, ¿no? Con antelación. Y afortunadamente estos espacios y estas nuevas modalidades tecnológicas, pues nos permiten observar, en la medida de las posibilidades que nos permiten también estos representantes, cómo actúan, ¿no? Y entonces yo creo que más de uno, pues nos estamos ya cuestionando y eh, revalorando en su momento cuando vengan las elecciones, saber realmente qué es lo que queremos, si en su momento vamos a ejercer un voto, ¿no? Y saber o al menos querer conocer si la opción A, B o C, alguna de ellas me es de interés o de plano ninguna de ellas, ¿no? Y yo creo que de ahí nosotros como sociedad, pues también nos toca exigir, ¿no? Muchas veces se cuestiona que aunque uno lo haga, pues no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que también si en la medida de lo posible contribuimos nosotros a cuestionarles, a escribirles un correo electrónico en sus redes sociales, ¿no? Porque siempre se ufanan ellos de que ya aprobamos tal modificación a la ley. Ah, sí, señor, perfecto. ¿Y esa ley ya vio si impactó a otras? Complicar todo este complicado aparato gubernamental en la parte normativa, porque ahora con esta modificación resulta que 3 leyes ya no se pueden aplicar para un tema, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Y pues el día de mañana usted sale tranquilamente y nos deja el problema a todos los que estamos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que también esa es otra parte que está pendiente, ¿no? Y lamentablemente, pues como espacios autogestivos, pues yo creo que ahí es donde nosotros también deberíamos sumarnos en la medida de las posibilidades con ellos, ¿no? Poder ayudarles a canalizar inclusive hacia quién dirigirse, ¿no? Pues es el tema de fondo, ¿no? Porque creo que estamos hablando de rock, seguimos hablando de música, ¿no? Y la música es una expresión artística, creo que, como bien dices, a mucho trabajo ha costado para muchos colectivos poder primero emerger y después mantenerse en una línea, este rollo que dices, ¿no? De poder diferenciar sobre todo la gran cantidad de grupos que han tenido esta vocación más autogestiva, ¿no? Más pues de poder irse
irse construyendo y reconstruyendo, y de pronto cuando hablamos del Faro, fue un gran éxito el Faro, pero tuvo un gran éxito porque hubo personas muy comprometidas y tenían una gran cercanía con la población aledaña al Faro de Oriente, y de pronto la gran experiencia se quiere replicar de manera casi mecánica, ¿no? De la Entonces, fórmula, ¿no? sí, o sea, se empieza a visualizar como, si aquí salió, ¿por qué no va a salir allá, no? Y entonces no es la misma configuración que se han hecho, y de pronto se crean políticas que costaron mucho trabajo, como el programa comunitario de mejoramiento barrial, que no sabías si estaba, bueno, estaba ahí dirigido por la Secretaría de Bienestar, bueno, antes no era Bienestar, por La de Sedesol, desarrollo ¿no? social. Desarrollo social, y de pronto ahora desaparece, ¿no? Desaparece y ni siquiera surge algo que se le parezca, o una mejor versión de un programa que tenga las mismas intenciones. Y ahora la política es sembrar pilares por todos lados, y muchos espacios que se han mantenido independientes, pues ahora ven o analizan la posibilidad de poder convertirse en un pilares, ¿no? Entonces, la política cultural, creo que efectivamente donde pocas veces pues las personas que toman estas decisiones se dan cuenta o reconocen que ya está sembrada una gran parte, ¿no? Yo recuerdo o conozco una experiencia muy significativa allá en San Juanico, Nextipac, en Iztapalapa, que es un pueblo originario, pero que ya está en medio del eje 6 y Río Churubusco y Calzada de la Viga, ¿no? Y ahí tomaron un predio, los vecinos hicieron una casa de cultura que se llama Casa de Cultura Independiente Benito Juárez, y, y, y nunca ha recibido ningún apoyo, y ellos de una u otra manera tampoco lo han pedido, pero esta situación de no tener un reconocimiento, como bien dices, los deja ahora a la deriva. Está el caso de la Escuelita Zapatista en Santo Domingo, acá en Los Pedregales, en el sur, y también ellos han consolidado toda una experiencia que tienen hasta servicios de salud, y ahora, bueno, pues la tónica o la solución es pues poder lidiar con esta estructura que se propone de los pilares, eh, pero pues es todo un tema, ¿no? Como la vida cultural en la Ciudad de México es súper rica, independientemente de los apoyos que se carecen Ujú. de ellos, y al final tener ¿cómo lo verías tú, ¿no? Cómo por ejemplo, estas prácticas que han costado mucho trabajo y que están más o menos consolidadas, de pronto cuando se institucionalizan, se corrompen, ¿no? Ya no, la intención original ya no logra eh, pues retomar lo bueno de las experiencias, y de pronto es mejor desaparecer los programas porque ya están corrompidos, ¿no? Porque somos malos, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer esa parte, Pau? Yo creo que tiene mucho que ver digo, lamentablemente siempre se ha criticado a los gobiernos. Me ha tocado mucha experiencia en gobierno de la ciudad y gobierno federal, eh, dentro de mi quehacer profesional en arquitectura y en urbanismo. Y por eso les decía que no era exclusivo de un solo sector, ¿no? Eh, Me tocó todavía esta última parte del sismo en 2017, en la cual termina la administración de Mancera, que bueno, al final del día, como tal, no fue él, sino el que le secundaba, y llega Claudia, ¿no? Y entonces, tan solo por dar el ejemplo, ¿no? El tema de reconstrucción, pues ya ahí venimos con lo que bien dices, ¿no? De una comisión para la reconstrucción de la administración pasada, deviene en otra, con una serie de funciones, atribuciones que inclusive ni siquiera estaban identificadas en el radar, ¿no? Y lamentablemente
ahí es donde aparece este tema de la burocracia que siempre se menciona, ¿no? Y que luego, si no tienen mucho cuidado, es más acentuado hasta el hecho de cuando empiezan a actuar sin tener las atribuciones y funciones, las nuevas caras de gobierno. ¿Eso por qué lo menciono? Porque siempre hay una reglamentación, hay una normatividad, toda una estructura, un manual administrativo que rige a cada una de las dependencias, ¿no? Como decías, este tema de programa de mejoramiento barrial, pues también estaba dentro de un manual administrativo que como función y atribución tenía que ser una secretaría como tal. Lo quitan y quitan el nombre de la secretaría, entonces, ¿cómo vuelves a retraer, a obtener el recurso para la siguiente edición? Si ya no existe el programa, si ya no existe la dependencia, pero peor aún, no hacen la modificación del manual administrativo, que quiero pensar que por ahí fue el caso, donde a quien ahora le insertan el tema, pues tiene que atenderlo, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de Xochimilco, ¿no? Tenía su agencia, también exprofeso de Patrimonio Mundial, de un órgano titular, lo vuelven un componente de la Secretaría de Medio Ambiente en esta nueva administración, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que una dirección de área. Y bueno, pues para lo que me mencionas, pues ¿qué poder hacer? Pues de entrada, tanto como servidor público como ciudadano, pues tener claro hacia dónde van moviendo las piezas, ¿no? Digo, yo sé que es complicado porque no estamos habituados de entrada a conocer estos documentos que les menciono, ¿no? Nadie se despierta un día y dice, voy a consultar el manual administrativo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ¿no? Y yo sé que ahí voy a encontrar todas las respuestas, ¿no? Y me pasaba mucho cuando estaba en Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Recién habíamos publicado el portal de información de normatividad de inmuebles. Entonces, habíamos habilitado un correo electrónico para auxiliar a la ciudadanía, ¿no? Para que pudiera haber una retroalimentación también con la información y poder difundir la información que nosotros consideramos de interés. Bueno, pues tan solo por el hecho que decía df.gov.mx, pues nos llegaban quejas de falta de agua, de pavimentación, y entonces dices, bueno, ¿cómo le voy a pedir a alguien, regresando al ejemplo, que consulte un manual administrativo, ¿no? Si por el hecho de que en aquel momento eres df.gov.mx, pues te canalizan todas las problemáticas, ¿no? Y pues lo que hacíamos ahí en aquel momento era pues redirigir, ¿no? Veíamos la problemática, no estaba dentro de nuestras competencias, lo aclarábamos, pero tampoco nos gustaba, al menos a título personal, nunca he sido afín a decir no y bye, ¿no? En ese sentido, ok, perfecto. Fíjese que como tal, no es aquí donde usted tiene que ingresar su problemática, es a tal área, ¿no? Y le comparto la dirección, teléfono, para que atienda ante ellos, ¿no? Entonces acá, regresando a lo que comentamos, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? De estos actores, porque al final del día estamos hablando de una serie de conflictos sociales al final del día que se van desarrollando. Toda esta productividad social que emerge de la falta de atenciones de los involucrados, ¿no? Desde el mismo gobierno como los que necesitamos que se atienda un tema. Entonces, en ese sentido, pues, es importante poder acercarte con estas instancias. Yo muchas veces lo que hago es, tenemos este aparato de transparencia que también se nos ha mostrado en los dos niveles, tanto federal como local, y ahí es mi primer acercamiento. Al principio es muy tedioso, porque empiezas a ver que vas al apartado de transparencia y te empiezan a hablar de artículo tal, fracción ta, 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 y si
tienes paciencia, vas a encontrarlo, ¿no? Vas a encontrar desde el sueldo del servidor público hasta las funciones y atribuciones que tiene, hasta los recursos que erogan de los programas, y en algunos casos te dice cómo ingresar los trámites y demás, ¿no? Ahorita con esta administración, en el caso de la Ciudad de México, pues tienes un portal exprofeso de trámites. Ahí sería como el primer canal de entrada, ¿no? Y también la otra, como ciudadano, hacer la pregunta directa por tu propio derecho desde la misma Constitución con las instancias que consideras, te tienen que dar una respuesta. Y ahí te digo, puede ser desde la vía de transparencia, como en particular hacer la pregunta a estos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de ellos inclusive siguen existiendo en esencia, pero con otros nombres. Y resulta que pues, tú los conociste como, por decir algo, el recurso para los faros y ahora está destinado a los pilares, ¿no? O esta onda, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Social ahora ya es del bienestar, ¿no? Pero en esencia es la misma. Sí, sí, y en algunos casos, pues yo hasta pensaría que tiene que ver mucho con lo que les decía al inicio, ¿no? Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque no quieren o no hay interés o también por el poco tiempo que está en su momento la administración, concluir procesos previos, ¿no? Me tocó a mediados del año pasado platicar con alguien que está en un espacio de gobierno en la Ciudad de México, que no voy a decir quién, porque le estimo mucho, pero desafortunadamente cuando me empezó a comentar la situación en particular de un caso, fue de un ex compañero, de que le observaron, oye, ¿por qué no has atendido tal actividad? Ah, porque estoy concluyendo esto, pero esto no entró en mi administración. Oye, ¿cómo? O sea, no porque hayas cambiado de administración, el ciudadano que hizo un ingreso de meses previos al cambio de gobierno, le van a cancelar su petición. O sea, eso no es posible. Y pues, lamentablemente ocurre, ¿no? Pues sí, Listo, creo Chase. que es muy, incluso ya lo vimos, ¿no? Cómo pasamos de pensar que solo tiene que ver la música, pero es muy complejo, ¿no? Y abarca muchas cosas. O sea, esto también, creo que también esto que decías sobre cómo no exigimos y cómo se nos hace, o sea, sí se nos hace fácil estarnos quejando, pero no revisamos dónde puedo ir a pedir, o sea, o quién me tiene que informar, o cómo le tengo que hacer para que esto que ya está gestionado, pues no se caiga, ¿no? O sea, lo dejamos como, bueno, ya no se puede hacer nada y ahí muere, ¿no? Y luego ya si vemos que no funciona, o sea, las instancias no funcionan de manera integral, porque funciona cada una por su cuenta o se corta, o sea, la discontinuidad, creo que también es uno de lo que golpea mucho, ¿no? Entra un nuevo gobierno, trae otro rollo y luego frena y luego entra otro y otra cosa, eso también frena mucho, ¿no? Entonces, creo que con esta parte, pues vemos que es más allá, ¿no? O sea, la ciudad necesita estos espacios culturales de expresión que no, pues no nacen de la noche a la mañana, surgen de muchas necesidades, como lo hemos visto. Se ven muchos involucrados, ¿no? O sea, tanto los que lo disfrutamos como los que también trabajan a todos los niveles. Y pues yo cerraría esto con esta reflexión, ¿no? Para retomarla, ¿cómo viene todo? O sea, porque yo sí he tratado de imaginarme el espacio público como tal, cómo va a ser, cómo van a ser, por ejemplo, las convivencias. Hay incluso ahorita creo que programas que tienen que ver, ¿no? Que tratan de ir a las colonias y no sé qué tanto, pero que yo creo que no están funcionando por esto mismo, porque tampoco se atienden realmente a las necesidades, ¿no? O sea, se pone ahí un supuesto y luego ya se va a otro lado, ¿no? Entonces, creo que yo también cerraría con esto para ¿no? Muchas gracias. Sí.